Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Voy a hacer una presentación formal de lo que es la materia. La materia se llama Pedagogía. Tenemos 4 horas semanales. Mi nombre es Walter Gutiérrez y bueno, vamos a empezar a transitar el año 2020 de esta manera. Un año que no esperaba que sea así, sino que uno, cada que comienza un año, piensa en hacerlo algo que sea presencial, en donde podamos mirarnos. Hoy solamente puedo mirar la cámara, pero las circunstancias hacen de que tengamos que recurrir a estos medios tecnológicos para poder estar en contacto. Así que bueno, les había dado la tarea número 1 en el Classroom, donde participan muchas de las estudiantes, y en esa tarea ustedes tenían que realizar un glosario. En esta diapositiva ustedes van a ir mirando lo que es un glosario. Se darán cuenta que es una lista de palabras o expresiones propias de un texto o de un autor que son difíciles de comprender y que a veces uno tiene que buscar el significado o comentarlas en ese sentido. ¿Cómo se hace? Bueno, se escribe las palabras seleccionadas, se ordena las palabras por orden alfabético y vamos agregando los comentarios pertinentes en ese sentido. Agrego acá en el estilo APA. ¿Por qué esto? Porque necesariamente nosotros disponemos de una serie de conocimientos que hay en Internet y que a veces recurrimos para que nos afiancen en algunos aprendizajes. Eso quiere decir que también tenemos que cuidar la fuente de la cual nosotros vamos extrayendo esos conocimientos. Obviamente que cuando uno copia algo de Internet tiene que resguardar esa fuente y de alguna manera citarla, aunque no sea en este primer año con el nombre de la página o el nombre del autor a quien están refiriéndose. Acá hay una gran diferencia, que un glosario no es un vocabulario como el que hacíamos en la escuela primaria, ¿sí? Entonces, en el vocabulario agarrábamos el diccionario e inmediatamente hacíamos y anotábamos el significado. En este caso no, un glosario tiene una amplitud y una riqueza académica distinta a lo que es el vocabulario. ¿Sobre qué tenían que hacer el glosario? Y sobre el video Historia de la Educación Argentina, que ustedes tienen el link acá, que están mirando. En ese video, a grandes rasgos voy a ir señalando algunas cosas. Plantean los debates, las polémicas y los quiebres que hubo no solamente en el campo de la educación, sino también en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la ideología, y que de alguna manera llevaron a que en algún momento esas contradicciones que implican dialéctica pudieran superarse, y así fue como que llegamos hasta el día de hoy con escuelas en los distintos lugares del país, de la provincia, y con escuelas que tienen distintos niveles. Claro, esa es una cuestión que aparece muy bien definida dentro de lo que es el video que ustedes vieron. Pero también el video nos va mostrando que la educación depende de otras dimensiones, que son mucho más grandes, como la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión ideológica, ¿sí? Como aproximación, son muchas palabras, tal vez muchas de ellas difíciles para ustedes, pero para eso es necesario que entremos a buscar ya un texto que nos ayude justamente a poder fundamentar lo que vamos haciendo. Por eso es que este librito que tengo acá, que es Historia de la Educación y de la Pedagogía Argentina, que ustedes podrán apreciar, es un librito bastante antiguo. Su autor es Lorenzo Luzuriaga, es un pedagogo español de mucho prestigio, que escribió muchas obras en relación a lo que es la educación y lo que es en relación a la pedagogía. Pero me interesa abordar el capítulo 1, como ustedes pueden ver acá, por muchas razones, porque es uno de los autores que va a abordar justamente 5 cuestiones que son importantes. Una cuestión que va a abordar justamente Lorenzo Luzuriaga, y por eso es que rescato muchísimo el texto, que nos va a ir mostrando la relación de educación y pedagogía. Primera situación, la educación es una acción propia del hombre, como nosotros tenemos acá.
y como acción propia del hombre, podríamos de alguna manera inferir que la educación viene con el hombre desde el momento que llega justamente o nace en este contexto. Otro término que también me interesa que lo tengamos siempre presente es la influencia intencional, que la educación es una influencia intencional. Por eso es una de las razones que recupero mucho este texto. Para otros, la educación será el modo en que los sujetos vayan desarrollando sus potencialidades latentes, que no está mal que lo tengamos en consideración. Bueno, acá aparece la palabra pedagogía. Habíamos dicho que la educación era una acción, pero a esa acción debe seguirle una reflexión sistemática, y a esa reflexión sistemática se llama pedagogía. En este caso, la pedagogía es la ciencia de la educación, es la ciencia que va a ir dándole un orden a esa acción educativa. Por eso, en la segunda oración, ustedes pueden ver, sin pedagogía, la educación sería una actividad mecánica, sería una educación de una mera rutina. En otros contextos, también podríamos decir la pedagogía es una ciencia del espíritu y está en íntima relación con la filosofía, con la psicología, con la sociología y otras disciplinas, aunque no depende de ellas, porque la educación es una ciencia totalmente autónoma. Vamos a ver más adelante que esta cuestión del estatus epistemológico de la pedagogía lo vamos a volver a mirar, porque si bien es cierto necesita de las otras ciencias, bueno, hoy por hoy el desafío es del trabajo interdisciplinario. Acá hay un tema por el que también me interesa mucho y que lo retoma Lorenzo Luzuriaga: la historia de la educación y la historia de la pedagogía. Nosotros sabemos que la historia va a estudiar todas las cosas que hizo el hombre a través del tiempo. En el caso particular, para este autor, la historia de la educación va a estudiar la cantidad de cambios y desarrollo que tuvo la educación a través de los tiempos. Pero no solamente a través de los tiempos, sino también en los distintos lugares, en las distintas culturas. ¿Sí? Es muy importante, porque la educación también forma parte de la cultura y se halla también condicionada por esta cultura, y que va a variar de acuerdo a los pueblos y de acuerdo a las épocas. La historia de la educación es también una parte de la historia de la cultura y estudia las relaciones que la cultura establece con la acción educativa. La historia de la pedagogía estudia el desarrollo de los ideales educativos, la evolución de las teorías pedagógicas y las personalidades que más han influido en la educación. ¿Sí? Hasta acá tenemos qué hace la historia de la educación y qué hace la historia de la pedagogía. Pero en estos tres signos más, nosotros vamos a encontrar dos diferencias fundamentales. La historia de la educación comienza con la vida del hombre y con la vida de las sociedades. No solamente en las sociedades primitivas ni en el hombre primitivo, sino hoy por hoy nace un sujeto y ya está educándose. Y la historia de la pedagogía comienza con el pensamiento helénico o con el pensamiento de la Grecia clásica. Ahí tenemos una gran diferencia, porque hasta esa época tal vez muy poca reflexión, muy poca sistematización de la acción pedagógica, de la acción educativa habíamos encontrado. ¿Sí? La segunda cuestión que va a abordar Lorenzo Luzuriaga son los factores de la historia de la educación y de la pedagogía. Claro, decíamos hace rato que la educación va a depender también de la situación general de cada pueblo y de cada época, y qué lugar se le ocupa y qué lugar ocupa la educación en ese campo. Vamos a encontrar ustedes más adelante en el desarrollo que hubo épocas o hubo tiempos donde hubo una dimensión que predominaba sobre otra, como por ejemplo la religión en la época del medioevo, de la Edad Media, y hoy por hoy, ¿qué es lo que predomina por arriba de todas las sociedades? Que se vuelve a discutir qué es lo que está primero, o lo humano o lo económico. Fíjense en estas cuestiones generales que en plena pandemia nosotros comenzamos también a decir qué es lo que le interesa más a una región, a un presidente, a un país. El carácter de la cultura
volvemos en esto. El carácter de la cultura se va a referir a qué dimensión es predominante en la época, o la religión, o la filosofía, que de alguna manera van a ir marcando el desarrollo de esa cultura que va a estructurar los fines educativos hacia adelante. La estructura social. Nosotros por ahí hemos naturalizado que en las sociedades actuales no existe una estratificación social. Pero cuando nosotros empezamos a pensar y a preguntarnos quiénes acceden a los mejores estudios, quiénes acceden a las mejores universidades, y no todos podemos acceder, entonces vemos ahí de que hay como una clase que parece ser que es la privilegiada y que puede acceder a esto, mientras que hay una gran mayoría que solamente puede estar dentro de lo que es un profesorado y otros que directamente se quedan afuera después de un curso de ingreso. Entonces esto va marcando también uno de los factores de la historia de la educación y de la pedagogía. La orientación política, otro factor que es muy importante, que nosotros lo vamos a ir mirando de acuerdo al momento histórico de un pueblo. Nosotros, por ejemplo, escuchamos hablar del imperio japonés, del imperio inglés, que han sido muy importantes en su época y que a la luz de la historia y de los acontecimientos hoy solamente quedan en ese nombre, pero que han desarrollado distintas estrategias de apropiación y de acercamiento a las personas, es lo que nosotros tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros señalamos la cuestión del absolutismo como un modo de gobierno propio de la Europa de los reinados, de la época de los reyes, o más adelante tenemos aquellos gobiernos que son autoritarios. Por ejemplo, América Latina tiene una triste historia acerca de gobiernos denominados militares. Los gobiernos democráticos, que también tienen su orientación política y que la plasman dentro de lo que es el campo educativo. Por eso les decía hace rato que la educación siempre va a depender de otras dimensiones que son mucho más importantes. La vida económica y la educación es distinta según la estructura económica de la época. Va a ser distinta de acuerdo a su posición geográfica, distinta a su modo de producción o a su tipo de producción. No es lo mismo una educación que dependa de lo que son de la agricultura, de la ganadería, que una educación que dependa de un desarrollo fabril, ¿sí? Por eso esta gran diferencia que tienen algunos países enormes como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, los denominados países del primer mundo, versus aquellos países que se encuentran en el sur, no solamente de América Latina, sino también en el continente africano. ¿Qué ideales se persiguen en la educación? Es otro factor importante que hace el camino en la vida económica. ¿Qué ideales se van a ir persiguiendo? Y bueno, seguir sosteniendo una idea de cuidado del capital, de la industria. Entonces aquellas potencias o aquellos países industrializados buscarán dentro de su sistema educativo quienes sigan soportando y sosteniendo toda esa estructura que ellos han ido construyendo. A partir de esos ideales se va a construir una concepción que es estrictamente pedagógica, que ustedes más adelante, cuando entremos a desentramar todo lo que es la pedagogía, nos vamos a ir dando cuenta y eso nos va a servir para después tomar algunas decisiones. La personalidad y la actuación de los grandes educadores son decisivas para la marcha de la educación. ¿Y qué educadores nos acordamos nosotros? Nosotros tenemos uno que generó toda una política y que apuntaló al sistema educativo por mucho tiempo, que es Domingo Faustino Sarmiento, pero también hay otros pedagogos de otra época que también han ido señalando cosas puntuales y que han sido una orientación hacia determinado lugar. Podríamos decir, el Evangelio que relata la vida de Jesús pone a Jesús como una personalidad que tuvo una actuación en un determinado periodo de la historia. Las reformas de las autoridades públicas, bueno, nosotros sabemos que cada una de las orientaciones políticas, económicas, nos van a ir generando distintas reformas
en torno a lo que es el campo educativo. Como primera conclusión de esta parte, yo les podría decir, bueno, más adelante cuando lleguemos a analizar el contexto educativo en sí, vamos a decir, la Ley Federal de Educación, que pertenece a un determinado gobierno, y la Ley Nacional de Educación, que también pertenece a otro gobierno, y que forman parte de las reformas de las autoridades públicas que las generan de acuerdo a las orientaciones que ellos les van dando a su gobierno. La tercera cuestión que desarrolla justamente Lorenzo Luzuriaga son las etapas de la historia de la educación. Ustedes van a encontrar acá, vamos mirando desde la educación primitiva, esa que es propia de los pueblos originarios, desde el hombre primitivo, esa educación natural, la sistemática, la educación oriental. Muy poco sabemos de lo que pasa en los países del Oriente, muy poco sabemos de Japón, muy poco sabemos de la India, de la China, cuyo carácter erudito, religioso, autocrático, le van a ir generando una dimensión a su educación. La educación clásica, propia de los griegos, que recuperan el carácter humano y el carácter cívico de esos sujetos. La educación medieval, fíjense en ustedes, decía hace rato, en donde se ha andamiado todo lo que es el cristianismo a partir de las famosas luchas de las cruzadas y en la búsqueda del Santo Sepulcro y todo ese tipo de cuestión, nos han ido marcando de alguna manera que a través de la educación nos íbamos apropiando también de la religión. La educación humanista que empieza en el siglo XV, en el Renacimiento, aquella idea de volver a mirar a la Grecia clásica, de volver a ser como los griegos, de volver a estudiar, porque ya había pasado la época de auge del cristianismo. La educación cristiana reformada, nosotros sabemos que la iglesia de por sí tuvo muchas divisiones, muchos cismas, y es así que, por ejemplo, nosotros encontramos la orientación católica apostólica romana, y también tenemos la orientación anglicana, que es propia del norte de Europa, los alemanes, los ingleses, que tienen otra orientación totalmente en función de lo que es la religión católica. La educación realista, esta idea de que nos trae la revolución copernicana, en donde de alguna manera nos marca que Dios deja de ser el centro del mundo y pasa a ser la tierra, que va a depender todo de esto. Por eso dice revolución copernicana. Vamos a volver sobre esto cuando Copérnico nos hace ver, siguiendo las ideas de Galileo, que todas las teorías se caían a pedazos y había que empezar a pensar el mundo de otra manera. Por eso dice la educación realista, la educación racionalista y naturalista, esa educación propia de la famosa idea de la ilustración. Claro, la razón, que era una de las funciones fundamentales que había a desarrollar, y que a la larga sembró la semilla para que la Revolución Francesa de 1789 pudiera generar otro tipo de educación, que es la educación nacional, que es la creación de los estados nacionales. Fíjense en ustedes cómo va evolucionando a través del tiempo todo estas etapas que han ido de alguna manera superando a las anteriores. La educación democrática. Bueno, nosotros hoy por hoy vivimos en una sociedad supuestamente democrática, y bueno, tenemos que generar este tipo de situaciones en donde todos debemos participar y todos debemos decidir desde ese ámbito. Y finalmente, la educación y las TIC, o las TIC en la educación, que es lo último, porque gracias a una pandemia, gracias a un virus, tenemos que resignificar no solamente el rol del docente, el rol de la escuela, el rol de enseñar, y cómo hacemos para desenvolvernos y encontrarnos en este momento. Es un lindo debate para empezar a pensar que estamos ya circulando una etapa muy compleja de lo que es la educación, y va a ser también una etapa muy compleja sobre la cual tendrá que reflexionar la pedagogía. La cuarta cuestión que nos deja en claro
Lorenzo Luzuriaga son las fuentes para el estudio de la historia y para el estudio de la pedagogía. Hay muchas fuentes y él las va agrupando, como por ejemplo las obras religiosas fundamentales. Una obra religiosa fundamental es la Biblia, y para los musulmanes será el Corán. Entonces, ahí vamos encontrando fundamentos en los cuales también se ha ido construyendo una historia de una educación y sobre la que la pedagogía ha ido reflexionando. Las obras literarias clásicas, hay muchas obras literarias clásicas, la Ilíada y la Odisea, el Caballo de Troya, las obras de Shakespeare, y acá en Argentina, por ejemplo, tenemos el Martín Fierro, una obra literaria muy importante, leída por mucha gente y que nos va presentando distintas situaciones. Las obras maestras del pensamiento universal, la República y los diálogos de Platón, la ética y la política de Aristóteles, y cuántas obras más que aparecen dando forma a todo lo que fue el campo educativo. Las obras fundamentales de la pedagogía, o sea, pedagogía, pedagogos tenemos muchísimo. Hoy les he presentado a Lorenzo Luzuriaga y vamos a leer a muchos pedagogos también argentinos que se animan justamente a reflexionar sobre las acciones educativas que se realizan en este país y sobre todas las cosas en el nivel inicial, porque es el nivel donde nosotros vamos a tener mucha incidencia. La biografía y la autobiografía de los grandes hombres, Dante Alighieri, de aquellos que han sido de alguna manera ejemplos, el Mahatma Gandhi, por ejemplo, que son fuentes en las cuales el estudio de la historia de la educación y de la pedagogía han ido afincándose. Las leyes y las disposiciones legales, como las 12 tablas de Roma, ¿se acuerdan de la película de Moisés? Bueno, los 10 mandamientos, las normas que se van dictando en función de una transformación más grande o más chica que se produzcan dentro de lo que se denominan los estados, constituyen fuentes para el estudio de la historia y de la pedagogía. Y la quinta cuestión es el valor de la historia de la educación y el valor de la historia de la pedagogía. ¿Por qué recupera este tipo de cuestión? ¿Y por qué es importante para Lorenzo Luzuriaga? La historia de la educación no estudia a la historia como una cosa pasada, como una cosa inerte, como una cosa, sino la estudia dentro de su dinámica y dentro de su conjunto de contradicciones. Por eso en la película que ustedes veían de que estaban los unitarios, los federales, los conservadores versus aquellos que de alguna manera quieren ser progresistas. Y lo vamos a ir encontrando a lo largo del desarrollo de la materia, este tipo de situación. Y estudiar la historia de la educación es un medio importantísimo para no cometer los errores pasados y mejorar lo actual. Sobre todo pensando en esta palabra, que toda acción educativa es una acción intencional. ¿La intención de quién es? ¿Quién genera las intenciones? Bueno, será trabajo de la pedagogía entender quiénes son aquellos que generan las intenciones que después las tenemos que llevar al aula nosotros. Pero la historia de la educación tiene además un gran valor educativo en sí misma, porque informa a todos los que estudian el espíritu de la veracidad y trata, en lo posible, ser fiel a los hechos que ellos mismos van recogiendo y van analizando y van reflexionando. La historia de la pedagogía nos hace ver que hay otros horizontes para la humanidad. Está buena la conquista de la técnica pedagógica y los perfiles de los grandes educadores, pero no nos impide caer en juicios estrechos o juicios disciplinares. Nos permite trascender más allá de todas estas cuestiones que son fragmentos y nos permite desarrollar un perfil mucho más profesional. También nos obliga a que nosotros tengamos un rigor en el pensar y que todo nuestro trabajo tenga una fundamentación teórica, porque las decisiones que va a tomar un docente tienen que ser pensadas, fundamentadas, tienen que de alguna manera, y cuando digo decisiones, es porque ustedes van a aprender a planificar, porque en el profesorado van a aprender a planificar,
Y ahí tendrán que acordarse de todo este tipo de cuestiones. ¿Sí? Bien, próximamente nos encontraremos en el canal de YouTube. Vayan agendando. Mi correo es gutierrezwalter08@gmail.com, o me buscan con mi nombre. Claro es que yo les voy a confirmar el día y el horario en que nos vamos a encontrar. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y que me conozcan personalmente y que podamos de alguna manera dialogar la próxima vez. Ya lo hagamos en una ida y vuelta y que no sea simplemente un discurso lineal del profesor. Muchas gracias, hasta luego.